Depi Huaycao, no Kichinape. Buenas noches, hermano. Bueno, qué alegría es estar compartiendo con ustedes esta noche. Kati mawar kawale kapi tena kawakai ketika yapi. Estos días hemos disfrutado del compartir, de caminar entre ustedes, charlar, conocerles un poquito más. Na hari tau kena ni be kami ngai wakasi wale na lo yapi. Y estamos muy agradecidos a los pastores por recibirnos en su comunidad. Matia dari dia tu ya pastor ngai kita kapwa ukai. Estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad de poder permitirnos llegar hasta este lugar y estar con ustedes. DJ wata ka matia dari dia tu kita kapwa Cristo. Así que gracias de verdad a todos por el amor que nos han brindado y todo lo que el Señor nos permite compartir estos días. DJ wata ka matia dari dia tu kita kapwa kai ketika yapi le dia yapi dan kita hari tau kena. Todavía nos tienen que aguantar una semana más. Así que ahí le vamos a comer los pescados ahí en el ajicero todavía. Pero no, disfrutamos mucho estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Santiago. Vamos a estar estudiando un pasaje que trata un tema muy importante, muy apropiado para nosotros. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la fuente y las consecuencias de la tentación. Y para eso quiero que leamos un pasaje ahí en Santiago, capítulo 1. Voy a estar leyendo del versículo 12 al versículo 15. Así que leo el pasaje, después oramos al Señor y empezamos a explicar. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estar con mis hermanos, abriendo tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu gracia en nuestras vidas que se ha derramado y hoy nos permites, Señor, disfrutar de estos momentos donde podemos ser edificados a través de la comunión, a través de la alabanza, Señor, pero también a través de tu palabra. Queremos estar atentos en esta hora, queremos que tu palabra pueda, Señor, traer efectos en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo y que tú puedas ser glorificado, Señor, y la iglesia edificada a través de estas verdades. Nos encomendamos a ti en esta hora, oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios nos ha salvado, Él nos ha librado del pecado para que podamos vivir para su gloria a través de vidas santas. Así que cuando pensamos en la obra de Cristo en la cruz, tenemos que pensar, este es el propósito, la gloria de Dios. Y Dios espera que nosotros le glorifiquemos como sus hijos. Y glorificamos a Dios a través de una vida santa. Es decir, a través de luchar contra el pecado.
El pecado, antes de que Cristo llegara a nuestra vida, era nuestro aliado. Disfrutábamos pecar. No teníamos otra opción más que pecar. Pero ahora que el Señor nos ha salvado, Él nos libra del pecado y Él nos da de su espíritu y su palabra para que podamos luchar contra el pecado. Y podemos vencer el pecado. Ahora, hermanos, este pasaje que vamos a desarrollar va a hablar acerca de la tentación. La tentación es una realidad en la vida del creyente. Aunque el Señor nos ha librado del pecado, este es un desafío que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Todo el tiempo somos tentados. Y todo el tiempo debemos estar alertas para poder reconocer la tentación y huir. Este es un peligro constante. Ninguno de nosotros podemos relajarnos en ningún momento. Debemos huir de la tentación. Ahora, hay algo interesante cuando Santiago escribe esta carta. Él escribe esta carta a judíos que habían sido dispersos por causa de la persecución. Y Santiago va a escribirle a estas personas para mostrarle cómo se ve una fe verdadera. La fe verdadera no son solo palabras, solo creencias ahí en la mente. La fe en Jesucristo, esta fe verdadera, produce una transformación. Así que Santiago va a escribir toda esta carta para mostrar cómo se ve la fe verdadera. Y es interesante cómo Santiago, a medida que va escribiendo cada párrafo de esta carta, él va uniendo cada tema que va escribiendo. Por esa razón, él va a usar esa palabra que vamos a leer en el versículo 13, ¿verdad? La palabra tentado. Ustedes saben que la raíz de esa palabra, tentado, en el original es la misma raíz que la palabra prueba que él usa antes. Si vos lees el versículo 12, por ejemplo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, se está refiriendo a la prueba. Prueba que viene desarrollando desde el versículo 2. Así que este término puede significar o se puede traducir tanto prueba como tentación. Y lo que estuvieron estudiando en la clase del profesor Matías, ¿verdad? El contexto. El contexto va a ser clave para poder entender a qué se refiere Santiago cuando utiliza esta palabra. Ahora, la razón por la que Santiago usa esta palabra, que es intercambiable, que puede significar dos cosas, es porque lo que le mencionaba recién, Santiago quiere unir temas.
Kayak persantiago di rumah, dikata kali awal aku akan di rumah ini. Y Santiago quiere unir la tentación con estar en medio de la prueba. Jika di negara di tempat tanah kita udah, dia terhubung dari kita poha. Y esta es una realidad que debemos considerar, hermanos, en esta noche. Kita warna apakan yang berhati jika dia. Las pruebas pueden conducirnos a la tentación. Yang terlihat ni di kita poha kita di kita mereka dia kalau dia mau piyun dah wanai. Las pruebas son el instrumento de Dios para santificarnos, para llevarnos a la madurez, para que seamos más parecidos a Cristo. Pero si nuestra respuesta a la prueba es de una manera pecaminosa, entonces eso nos lleva al pecado, a la tentación. Así que las pruebas son para la madurez espiritual, pero pueden terminar siendo una tentación si no las enfrentamos de una manera apropiada. Los primeros versículos del versículo 2 en adelante, Santiago nos dice cómo debemos enfrentar la prueba. Y esto es un tema muy apropiado para los que estaban escuchando, leyendo esta carta, porque estos hermanos estaban sufriendo diversas pruebas, dice. Y algunos de ellos estaban enfrentando mal las pruebas. Y algunos de ellos estaban cediendo a la tentación en medio de la prueba. Ahora, lo peor de todo eso es que algunos estaban culpando a Dios de haberles metido en esa situación. Por eso Santiago escribe este párrafo para mostrar a estos hermanos cómo se origina la tentación. ¿De dónde proviene la tentación? ¿Y cuál es el daño que la tentación produce cuando caemos en ella? Así que quiero que veamos dos principios en esta noche. En primer lugar, quiero que consideremos la fuente de la tentación. De vuelta, Santiago está corrigiendo esta idea falsa de que ellos tenían, de que Dios les estaba guiando a la tentación. Santiago va a mostrar en este pasaje de que Dios nunca, nunca es quien nos envía la tentación. Miren el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Miren cómo comienza el versículo 13. Cuando alguno es tentado. Esta palabra acá es la palabra para alguien que es incitado a hacer el mal. Es como una inclinación hacia lo malo. Cuando alguno es seducido, esa es la idea, y no seducido, inclinado, incitado. Ahora, algunos de estos hermanos estaban siendo tentados y estaban culpando a Dios de atravesar esa situación. Tal como lo hizo a Adán en el huerto, cuando
él le dice, la mujer que tú me diste. Él no solo que le echa la culpa a la mujer, sino que le echa la culpa a Dios, que Dios le dio a esa mujer. Entonces, fíjate, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y acá hay un imperativo de Santiago, hay una orden. Que nadie diga esto. Dejen de decir y de pensar que esto viene de Dios. Hermanos, de nuevo Dios nos prueba para guiarnos a la madurez, pero Él nunca va a tentarnos. Él nunca va a buscar incitarnos al mal. Así que nadie debe pensar y decir esto de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjate esta expresión, es tentado de parte de Dios. O sea, Dios es el responsable. Esta es la idea, ¿no? Él es el origen. Él es quien nos mete en esta tentación. Ahora es interesante, pero la actitud de estos hermanos es la actitud de un creyente que quiere excusarse. Ellos no quieren hacerse responsable de su propio pecado. Ellos estaban tratando de culpar a Dios por la tentación. De nuevo, como Adán en el huerto. Es la culpa de la mujer, es la culpa de Dios que me dio a esta mujer. Ahora, hermanos, esto es una realidad incluso en nuestros tiempos. Este no es un problema que los judíos a quienes Santiago escribió tenían. En Argentina, en México y acá en la selva podemos ver el mismo patrón. Culpamos a otros por nuestro pecado. Siempre los otros son responsables de lo que yo hice. Y entonces culpamos a Dios porque decimos, Él nos puso en esta situación. Culpamos a nuestros padres, ¿verdad? Crecimos en este contexto y entonces es culpa de mis padres que yo hoy esté pensando y actuando de esta manera. Culpamos el entorno en el que vivimos. Claro, yo pienso esto y hago esto porque acá es donde vivo, ¿verdad? Todo el tiempo estamos buscando culpables para nuestro propio pecado. No, claro, yo me enojé, pero me enojé porque él me habló mal. No, claro, yo fui a casa y reaccioné mal y me airé, pero me airé porque mis hijos se portaron mal. Ahora, todo el tiempo estamos culpando a otros. Dios, ¿por qué me pusiste en esta situación?
Dios, ¿por qué trajiste esta enfermedad a mi vida? Y entonces, claro, tal vez eso era una prueba que Dios había traído, pero yo ahora empiezo a notar en mi corazón queja, autocompasión, empiezo a cuestionar a Dios. Dios, esto me sucede porque tú trajiste esto a mi vida. Y entonces me quejo, tengo envidia, empiezo a mirar a otros, cómo otros viven. Soy un avaro, robo, cometo fraude porque no tengo. Y digo, Dios, hago esto porque tú me diste estas limitaciones económicas. Y claro, sin duda, Dios es soberano. Y Dios permite esto y muchas otras cosas en tu vida. Pero hermanos, jamás, jamás Dios tienta a nadie a pecar. Así que este pasaje nos ayuda, hermanos, a pensar correctamente en cuanto a la tentación. Debemos dejar de culpar a otros. Imagínate si cada creyente entendiera este principio y lo clavara en su corazón. Allá en la ciudad hay muchos psicólogos, ¿verdad?, que tratan situaciones de personas. Problemas de personas, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos que el problema no está afuera, sino que es mi propio corazón, entonces esas personas se quedarían sin trabajo. Hermanos, debemos hacernos cargo de nuestro pecado. Hermanos, debemos tener convicción. Dios no es el origen de la tentación. Y Dios nunca es el origen de la tentación, y acá Santiago nos va a explicar el por qué. Acá Santiago nos va a dar dos razones por las cuales Dios no es el origen de la tentación. En primer lugar, dice ahí el versículo 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios, literalmente lo que dice acá, Dios es sin tentación del mal. Es decir, la propia naturaleza de Dios, su propia esencia es absolutamente lo opuesto al mal. Dios es santo. Dios no puede ser incitado, provocado por el mal. En Dios no puede haber ningún tipo de pensamiento malo, ninguna inclinación al mal. Esto es imposible que Dios peque. Así que Dios no puede ser tentado, Él no puede ser incitado por el mal. Y la segunda razón que da Santiago está ahí en el versículo 13 también. Entonces dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Es decir, la naturaleza santa de Dios hace que sea ajeno Él a cualquier tipo de relación con el mal. Dia udah ni di opiak ni dia udah kapakanan ni perlu Tuhan kira bukan dirisukan ni dikai perkara. Jamás Dios va a ser incitado por el mal y jamás Dios va a incitar a alguien a pecar. Dia di malinai cakap ma kita ni boleh dapat Tuhan kira ni buka dikai nata kapal itu nanai perkara. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren este pasaje, qué interesante, porque afirma la misma verdad que afirma Santiago. Dia cakap dikai dia ni situ lah ada dikai Santiago kai dikai kita. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Berkata di negara ini boleh dia ni apakah yang kita ni manda Y esta es la misma palabrita, incitar a pecar. dia ni kita kata orang panai kama. Entonces, dice este pasaje que Dios, no nos ha sobrevenido ninguna incitación al pecado que no sea humana. Berkata di negara dia ni kita dinai dengan kuitu opiak dengan kuitu. Es decir, toda tentación, hermanos, es humana. Dia dia ni pada itu kita kai ke warna kuitu tahu tahu bahawa kita di mana kita opiak dia macam Pertenece al hombre. La tentación no es sobrenatural, sino que es propio del hombre, de su naturaleza. Así que no hay fuerzas sobrenaturales que te están empujando a pecar. Que te imponen, que te obligan a pecar. Esas tentaciones son humanas. En otras palabras, pecamos porque decidimos pecar. Y el versículo dice, pero fiel es Dios. Él es confiable, Él es digno de confianza. Hermanos, podemos confiar en Dios. Aún en medio de la tentación, Dios es fiel. Y aún en medio de esta tentación que es propia de nosotros, este Dios fiel no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. El Dios fiel no va a permitir. Podemos estar seguros porque Dios es fiel. Podemos estar seguros de que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y termina el pasaje ahí en 1 Corintios, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Así que Dios es fiel no solamente en limitar la tentación, no darnos más de lo que podemos resistir, sino que también Él es fiel para proveernos la salida. Así que cuando somos tentados, Dios es fiel y Él nos da la salida. Así que, hermanos, Dios no nos da la tentación, Dios nos da la salida de la tentación. Hermanos, si pecamos, siempre es porque decidimos pecar.
Kalau kau naik kan kau masih kena pakai, kena bawa mas. Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie. Dia berkata, ini mana kau naik mas, kau kena 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 ubi naik mas. Dios da la salida, no la tentación. Ya kau tahu kau cuma dia. Entonces la pregunta que surge, bueno, ¿de dónde viene la tentación? Dia yang pada saya kita kau ini yang ni naik kau kita naik dari mana? Bueno, Santiago lo dice en el versículo 14, es nuestra propia concupiscencia. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. Es decir, esto es algo particular, cada uno, cada individuo. Todos aquí y cada uno es tentado. Nadie está excluido de esto. A veces parece que en la iglesia hay hermanos que están en una etapa más avanzada, ¿verdad? Una etapa en un escalón más arriba que el resto de la congregación. Y te da la impresión de que, bueno, ellos no son tentados. Pero no es así, hermanos. Cada uno, de manera particular, todos somos tentados. Cuando de la propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. La tentación proviene de nuestra propia concupiscencia. Es decir, se origina en nuestra propia pasión, nuestros propios deseos. Eso es lo que causa que se origine la tentación. Esta concupiscencia es un deseo fuerte, es un fuerte anhelo en el corazón. Esta palabra en algunos pasajes de la Biblia se traduce como codicia, un deseo fuerte de querer, de desear más. Ahí en Gálatas capítulo 5 dice que el deseo de la carne se manifiestan y batallan contra el deseo del espíritu. Se oponen entre sí. Estos deseos, hermanos, surgen de nuestro interior. Somos atraídos y seducidos. La palabra atraídos, atraer, es la palabra para ser arrastrado, ser llevado. Y la palabra seducido es despertar el interés de algo, es incitar algo. Así que dice, cada uno de su propia concupiscencia es arrastrado, es seducido. Somos engañados como un señuelo, como un cebo. Ese señuelo que se le pone en el anzuelo, ¿no? Para seducir al pez. Para que el pez, en vez de ver el anzuelo, pueda ver algo que le atraiga, ¿verdad? Y entonces ahí va el pececito y ¡plá! Muerde el anzuelo. Fíjate, es nuestro deseo, lo deseamos, somos seducidos, engañamos esto para morder, ¿verdad? El anzuelo. Así que estas palabras describen la manera en la que cada uno de nosotros somos tentados. Los deseos pecaminosos de la carne, nuestros propios deseos nos arrastran, nos incitan, nos seducen a pecar.
Así que hay veces en nuestra mente, o por ejemplo los ojos, ¿verdad? Vemos y codiciamos. Surge este anhelo intenso por tener esto que veo en otros. Y este deseo es lo que nos arrastra para que caigamos en la tentación. Y claro, sí, Satanás es un enemigo del creyente, el mundo es un enemigo del creyente. Y claro, ellos van a actuar y van a poner cosas enfrente para tratar de seducirnos. Pero este pasaje nos muestra, hermanos, la tentación se origina en nuestro corazón. La fuente de la tentación es nuestro propio corazón. Así que si querés vivir una vida en santidad, si querés vencer el pecado, si no querés ser esclavizado por el pecado, lo que tenés que hacer es entender cuál es la fuente de la tentación. Y esa es tu propio corazón, tus propios deseos. Hermanos, debemos pensar correctamente en cuanto a la tentación. Hermanos, no debemos excusarnos. No debemos responsabilizar a otros por nuestro pecado. Hermanos, debemos identificar esos deseos fuertes del corazón y matarlos por medio de la palabra de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado, debemos confesar nuestro pecado. Debemos juntos como iglesia crecer en esto. Porque de lo contrario, las consecuencias van a ser terribles. Esto es lo que Santiago va a decir en el próximo versículo. Así que ahora el segundo punto sería, considera las consecuencias de la tentación. En el versículo 15, Santiago advierte las terribles consecuencias de caer en la tentación. Mire lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, fíjate lo que indica esta expresión acá, es una secuencia, ¿no? Después de que uno es atraído y es seducido por su propio deseo, entonces sucede esto. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, fíjate, Santiago compara el proceso de la tentación con el acto de dar a luz. El proceso de dar a luz es un proceso que no puede alterarse. Hay un orden de secuencias para que pueda salir el bebé. No se puede alterar ese proceso. Hermanos, si no frenamos los deseos, esto se concibe en nosotros y va a dar a luz el pecado. Hermanos, esto es importante verlo en el texto. Porque fíjate lo que va a suceder con la tentación, ¿verdad? Esta seducción que hay en el corazón va a terminar en este proceso que es el pecado, y ahora va a decir Santiago, la muerte. Así que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
todo lo que se opone a la voluntad de Dios. El pecado es transgredir la ley de Dios. El pecado es cerrar al blanco. Es no hacer lo que Dios te ha dicho que tenés que hacer. Así que el deseo proviene de nuestra inclinación pecaminosa como resultado de esta realidad en la que vivimos, ¿verdad? Como creyentes, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, esta realidad que ha llegado con el Evangelio a nuestra vida, este nuevo hombre habita en un cuerpo viejo, en un cuerpo que está corrompido por el pecado, en un cuerpo que todavía no ha sido redimido por completo. Entonces esos deseos nos llevan a la tentación y ese deseo da a luz el pecado. Cuando no luchamos contra esos deseos, cuando no abandonamos esos deseos, cuando esos deseos quedan ahí, lo albergamos, lo dejamos, lo abrazamos, en lugar de hacerle morir, de desecharlo, entonces está ahí, lo satisfacemos. Lo dejamos avanzar en nuestra vida. Estamos deshonrando a Dios. Hermanos, el pecado nos debilita. El pecado trae dolor, quebranto. El pecado trae dolor a otros. El pecado afecta no solo tu vida, tu relación con Cristo, tu familia, la iglesia. Así que da a luz el pecado y el pecado siendo consumado. Fíjate, Santiago continúa con la ilustración de este acto de dar a luz. El pecado siendo consumado, esta palabra solo aparece aquí en la Biblia y tiene la idea de algo que está completamente formado. Un proceso que ha llegado a su fin. Es la idea de alcanzar algo de manera completa. Entonces, cuando el pecado se completa, dice el versículo ahí, da a luz la muerte. Esa palabra, da a luz, es la palabra para engendrar, hace nacer. Hermanos, el resultado del pecado es muerte. Nunca el pecado va a traer vida. El resultado de nuestro pecado es muerte. En primer lugar, tendríamos que decir la muerte física. Cuando pensamos en nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo refleja ese desgaste, esa debilitación. Cada día que pasa nos vamos haciendo más débiles, más viejitos y un día va a llegar la muerte.
Esto pasa en cualquier lugar del mundo, en Argentina, en México, acá en Colombia, en la selva, Venezuela. Cuando mirás alrededor, vos podés ver la muerte. La Biblia dice que por Adán entró el pecado al mundo y la muerte. Así que morimos por causa del pecado. Miren lo terrible que es el pecado. A veces estamos ahí contentos con nuestro pecado, disfrutando ese placer momentáneo, ese engaño. Hermanos, el pecado trajo la muerte. Ahora, esta muerte sin duda tiene que ver con la muerte física, pero también con la muerte espiritual. Adán al momento de pecar fue separado de la presencia de Dios. Muerte espiritual. Esto es lo que dice el libro de Efesios cuando hace referencia a la vida de los que ahora son creyentes antes de Cristo. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta es la muerte eterna. Si no crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó, si no te arrepentís de tus pecados, estás condenado por la eternidad por causa de tu pecado. Cristo es el único mediador, el único que puede salvarte. Ahora volvé de vuelta al pasaje. Cuando caemos en la tentación, hermanos, debemos recordar el tremendo daño que esto produce en nuestra vida. Debemos recordar el tremendo daño que el pecado ha causado en toda la historia de la humanidad. Tenés que recordar que en ese momento estás siendo engañado. Esto va a traer destrucción a tu vida y a la vida de otros. Tu familia va a ser afectada por el pecado. Tus hermanos en la congregación van a ser afectados por tu propio pecado. Pero hermanos, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, debemos despojarnos del pecado. Hermanos, no debemos jugar con el pecado. Hermanos, debemos considerar este pasaje y ver la seriedad de no entender la tentación y no frenar la tentación en tu vida. Las consecuencias van a ser terribles. Así que cuando somos tentados, hermanos, debemos recordar esto. Dios no es el responsable. No son otros allá afuera los responsables. Yo soy el responsable. Es mi propio corazón. Hermanos, son nuestros deseos la fuente.
Pero hermanos, este pasaje también nos recuerda las tremendas consecuencias. El daño terrible de no enfrentar la tentación de una manera apropiada. De no frenar la tentación. ¿Cómo estás respondiendo frente a la tentación? ¿Estás entendiendo la tentación de una manera correcta? ¿Estás siendo consciente del daño terrible que el pecado está causando y va a causar en tu vida y en la de otros a tu alrededor? El versículo 16 al 18 no lo vamos a estudiar. Pero en ese pasaje nos muestra quién es la fuente y cuáles son los beneficios de todo el bien que podemos recibir. No es el pecado. Dios es la fuente de todo bien. Hermanos, y no solamente que Dios es la fuente de todo bien, sino que Él nos dio el beneficio supremo. Nueva vida en Cristo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Hermanos, que no seamos engañados. Seamos conscientes de la tentación y los peligros de la tentación. Pero también consideremos, Dios es la fuente de todo bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Que este sea nuestro sentir. Vamos a orar para terminar. Amén.